Muy buenos días a todas las personas que lentamente comienzan ya a llegar aquí a Conexión a Mamás. Hoy es sábado 24 de mayo del 2025 y lentamente comenzamos a conectarnos con un maravilloso día sábado donde ya empiezan a salir los primeros rayos de sol y va a ser un sábado súper maravilloso aquí en la ciudad de Medellín. Y estamos muy contentos, muy contentas de estar en esta mañana con ustedes. Y para eso quiero invitarlos a hacer la conexión más importante que debemos hacer en las mañanas, la conexión con nuestro creador. Y para eso voy a invitar a mi compañera de la mesa de trabajo. Vamos a ingresar a Mariana. Mariana, muy buenos días. Buenos días, Andreita, ¿cómo estás? Muy feliz de estar nuevamente aquí en Conexión a Mamás. Vamos a invitar a todos los que nos acompañan, que vamos a inclinar el rostro, vamos a orar, vamos a pedir la bendición de nuestro Dios. Oremos. Bondadoso Dios, te damos gracias porque el sábado es un descanso, es conexión contigo, es la dicha de poder destinar horas para ti y para todo lo que amamos, Señor. Rogamos tu compañía, tu dirección en esta mañana, que tu Espíritu Santo nos acompañe y que los temas que se traten hoy, Señor, sean útiles para nosotras, así como para quienes se conectan. Te damos gracias por tu amor y tus cuidados en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mariana, ¿cómo te fue esta semana? Mucho trabajo, Andreita. Te digo que fue una semana de locos en la oficina, en la casa, en aventureros, en todo, En toda pero parte. feliz con mis chicas, con mi esposito, gracias a Dios. ¿Y a ti? Bien. También mucho trabajo, mucho estudio, muchas cositas para hacer, pero gracias a Dios, ya hoy es sábado. El día más feliz. El día más feliz y esta es la hora más feliz, que es nuestra hora de conexión a mamás. Invitamos a todas las personas que ya lentamente comienzan a conectarse para que vayan, se hagan una aromática, se sirvan bien rico, se vayan organizando para todo lo que hay que hacer el día de hoy y nos acompañen. Pero no solo nos acompañen, sino que también compartan esta transmisión para que pueda ser una bendición. Uno no sabe para quién va a ser esta bendición el día de hoy, con lo que hoy vamos a hablar y vamos a trabajar. Entonces, Así es. Mariana, comenzamos hablando este año sobre las heridas de la infancia, le dedicamos bastante tiempo, un programa por cada herida. Luego comenzamos a hablar de, bueno, de los temas de crianza, reconociendo que para poder hablar sobre crianza teníamos que mirarnos primero a nosotros mismos para poder comprender con qué lentes estábamos viendo a nuestros hijos y comenzar a trabajar desde ahí ese mundo interior para poder reflejar un mejor mundo externo para nuestros propios chicos. Y estuvimos hablando entonces hace 8 días sobre los límites en la infancia, ¿cierto? Un tema maravilloso que nos preparó Jennifer. Y hoy vamos a estar hablando de un tema que también nos han pedido mucho y es un tema que hay que estar trabajando y que muchas mamás dicen, bueno, este tema de los adolescentes, y hablábamos ahora antes de iniciar el Sí. programa, es un tema del que nos gusta trabajar, pero que también nos genera en ciertas ocasiones miedos, esa etapa de la infancia, y a veces yo le digo a las personas, ese miedo que a veces tienes en la infancia es como cuando uno está en embarazo y es el primer bebé, uno no sabe a qué se va a enfrentar, ¿cierto? Mundo desconocido. Es un mundo desconocido, pero finalmente también es una etapa dentro del desarrollo de nuestros hijos que es maravillosa, que tiene muchas cosas bellas, bonitas, pero que también tenemos que estar preparados pues como para eso que va llegando. Entonces trajimos una invitada de lujo, es una mujer que yo quiero muchísimo, una colega, es psicóloga, Lina María Velázquez. Permítame que por aquí se me está enredando el mouse, pero aquí ya está. Y vamos a darle la entrada a Lina María Velázquez. Lina, muy buenos días. Hola, muy buenos días para todos. ¿Cómo están? Lina, Lina, muy contentos de tenerte acá. les Muchas cuento gracias. a quienes se conectan que Lina es una experta en el tema. O sea, ella nos va a hablar desde el conocimiento, desde la experiencia, así que aprovechen para hacer sus preguntas. No se queden hoy con ninguna inquietud, con ninguna duda, participen, pregunten, compartan, porque tenemos toda una autoridad en esta mañana.
Bueno, muchas gracias por esa introducción. Yo creo que es una responsabilidad muy grande la que ustedes me ponen digamos, de toda esa experiencia. Y sí, gracias a Dios vengo trabajando, yo creo que hace un poco más de 20 años en todo este tema con adolescentes y ha sido mi público favorito, por así decirlo. Ha Y sido ella, mi cliente especial, mi cliente favorito. No ha sido y fácil, entre ha más sido difícil es mejor. Y a ella le gusta entre más difícil los Yo, yo, adolescentes. yo siempre he dicho eso, pero a veces se topa uno con unas situaciones un poco complicadas y uno dice, Dios mío, no me las sé todas, seguimos aprendiendo, seguimos avanzando, las épocas son distintas, las familias también, y esto es un reto, es un desafío todo el tiempo, seguir aprendiendo, seguir estudiando, y no me las sé todas, pero tengo amigos que saben, como Andreita. Ah, Entonces, cuando yo no me la sé, entonces, bueno, recurrimos a esas otras amistades y a esos otros profesionales y creo que ustedes mencionaban algo muy interesante al principio y es que Dios también nos ayuda, nos da sabiduría, nos da guía y orientación y a veces uno como mamá, yo soy mamá de 2 hombres, no tan adolescentes, porque mi hijo mayor tiene 23 años ya, entonces ya digamos que atravesó ese camino, esa etapa, y el chiquito, que Andreita se acuerda mucho de él, porque lloraba mucho pequeñito, entonces en la universidad le teníamos el apodo amoroso a mi hijo porque lloraba mucho, ya tiene 20, entonces ya hemos transitado esa, digamos, esa etapa, pero sé lo que es. Hace poquito una mamá, una señora que me contactó, me dijo, estoy desesperada, necesito ayuda para mí y para mi esposo, pero ay, qué pena, le voy a hacer una pregunta, ¿usted es mamá? ¿Cierto? Entonces, ya desde ahí es una necesidad de entiéndame, o sea, yo creo que si usted es mamá, me entiende, se va a poner en mis zapatos y va a comprender de que es que estamos en un problema grande y nos va a ayudar. Entonces, bueno, muy contenta pues por estar acá con ustedes y compartir y a toda la gente que nos está viendo y escuchando, claro que sí, con muchísimo gusto, todo lo que esté dentro de sus inquietudes y lo podamos conversar y compartir y discutir acá, lo haremos. Lina, muchísimas gracias por sacar de tu tiempo, por madrugar hoy con nosotras, por estar hoy para nosotras. Lina es una psicóloga muy querida, muy amada, y es una psicóloga que también cree en Dios. No lo predica, Sí. sino en su acción, en la manera como actúa. Conocemos también a Dios a través de su forma de ser apasionada, así, desde que la conozco. Yo creo que el gusto que yo he tenido por los adolescentes, quienes me conocen de tiempo atrás, desde mucho antes de tener hijas, ha sido por Lina. Lina fue el que me llevó hacia el mundo de los adolescentes desde que estábamos en la universidad con el tema de trabajar y de investigar. Es una investigadora sobre temas de adolescencia, es especialista y es magíster en salud mental en niños y en adolescentes y ha hecho investigaciones y aportes altamente significativos en la comprensión del comportamiento de nuestros adolescentes aquí en Antioquia y un bagaje pues muy alto en temas de consulta y de terapia, que más adelante les estaremos dando el contacto de Lina para quienes quieran tener una cita o una consulta con ella y que estén teniendo pues como dificultades en el tema del acompañamiento, de la crianza con los chicos. Tiene un palito especial para llegarle también a los adolescentes. Le gusta el tema y tiene el palito para llegarles a ellos. Entonces es una invitada de lujo. Y mientras le damos la entrada a esa invitada de lujo, queremos saludar a todas las personas que ya a esta hora, 7:11, están conectados con nosotros. Por favor, por favor, por favor, compartan, compartan y cuéntenos desde dónde se están conectando. Vamos a ver hoy cómo vamos a viajar por Colombia y por el mundo. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde se están conectando? Vamos a ver quiénes están ya conectados y quienes nos comienzan a contar desde dónde, escriban desde dónde se conectan. Muy bien, Mariana, ¿qué dices si empezamos en materia? Que tú sabes que el tiempo aquí sea súper rápido. Es veloz. Así que vamos a iniciar, Lina, y te vamos a agradecer que nos respondas esta primera pregunta que está bien completa.
y nos dice por qué es tan difícil para los adolescentes aceptar los límites y por qué es crucial que los padres los mantengamos firmes. Empezamos con la más difícil, ¿verdad? Sí. Sí, para la mayoría de los adolescentes es difícil aceptar el tema de los límites y no solamente eso, sino las normas también. En general, es difícil. Uno que otro adolescente dirá, sí, lo entiendo, lo acepto, no hay problema, pero ese es el raro, ¿cierto? Ese es el que uno dice, este niño de qué planeta será. O, digamos, desde otros enfoques de la psicología o desde otras perspectivas, uno diría, bueno, estos chicos en algún momento tendrán que hacer adolescencia, ¿cierto? Pero es difícil por una razón. Están en un momento y están en una época de mucha curiosidad, ¿cierto? Y esas curiosidades a veces están desbocadas. Entonces el límite orienta, el límite detiene, el límite le da ese marco de seguridad en el cual se pueden mover, ¿cierto? Entonces, por eso es tan importante, pero a ellos les cuesta un montón. Además, hay una razón fisiológica también, ¿cierto? Fisiológica quiere decir que tenemos un cerebro, sobre todo esta parte frontal, que en los adolescentes no ha terminado de madurarse. Y en esta parte frontal está la capacidad de nosotros para anticipar los riesgos. Entonces, si no ha terminado de madurarse esa área, la regulación que ellos tienen para ese tipo de situaciones riesgosas, pues todavía no está bien, no está completa. No sé si me hago entender como con esa explicación. Entonces, como les da dificultad autorregularse para anticipar y percibir los riesgos, entonces la regulación de los riesgos y los peligros tiene que ser externa, y externa son los papás, ¿cierto? Entonces, esto se demora en madurarse, en algunos hasta los 18, otros hasta los 20, otros a los 21, y los científicos expertos en temas del cerebro mencionan que más o menos hasta los 21 años el cerebro termina ese proceso de mielinización, que es el que nos está indicando que hay un cerebro maduro. Entonces, más o menos a los 21, los chicos a esas edades ya son capaces de decir, ahí hay un riesgo, ahí hay un peligro, ahí hay algo que no me conviene, ¿cierto? Pero antes, 12, 13, 14, pues les cuesta. Y son muy curiosos y chismosos también. Los adolescentes les gusta mucho el chisme y a veces por esa curiosidad quieren meterse en cosas pues que no les favorece, que no les conviene, y la mayoría de ellos terminan diciendo, no sé por qué lo hice, no sé, me dio curiosidad estar allá, me dio curiosidad probarlo, o yo no pensé que esa persona me fuera a hacer eso, o yo me monté en ese carro, o yo le creí, o yo llegué allá, pero no sabía que en esa fiesta iba a haber eso, ¿cierto? O sea, ellos, la respuesta normal que dan, o más común, más frecuente que dan ante ese tipo de situaciones es no sé qué me pasó, no sé por qué fui, no sé por qué estuve ahí, no sé por qué acepté esa invitación, no sé. La respuesta que molesta mucho a los papás, porque los reta, ¿cómo así que no saben? ¿Cómo así que por qué? Que no saben? Si yo Pero te lo la había dicho, verdad es que no saben, pero es verdad que no sabían, ¿cierto? O sea, si vamos a tener en cuenta de que hay un cerebro inmaduro y hay un cerebro que no ha terminado, digamos, como su proceso de madurez, entonces es verdad que no sabían, es verdad que ellos no supieron anticipar ese riesgo. Entonces el límite, ¿qué es lo que hace? El límite aumenta la percepción del riesgo. Y eso es muy importante que los papás lo sepan. Los papás, los acudientes, los tíos, los acompañantes, o sea, todos los cuidadores y todas las personas que estamos
¿cierto? Porque a veces dicen, no, es que se va para donde los tíos y allá son muy alcahuetas o donde los abuelos y entonces allá los muchachos hacen lo que les da la gana, pues esos tíos y esos abuelos y esos otros personas que acompañan a los adolescentes también tienen que saber que estos límites son muy importantes porque aumentan la percepción del riesgo y ellos todavía no tienen esa capacidad de autorregularse, percibirlo y anticiparse. Entonces son curiosos, les gusta probar, les gusta estar en situaciones en las que a ver qué hay, ¿cierto? Hay un cerebro despierto y estimulado buscando experiencias y eso es muy importante saberlo, ¿cierto? Y ya a partir de ese reconocimiento de qué es lo que está pasando a nivel fisiológico, entonces entramos como familia a regular toda todo ese estímulo y toda esa necesidad y ese interés y esa intención y esa motivación de los hijos y de los adolescentes por querer saber cosas y experimentar cosas. Por eso es difícil que ellos entiendan y acepten que hay un límite importante en la adolescencia y bueno, y de ahí se desprenden todos los otros problemas en casa. Y que muchas veces los papás piensan que con decirle, mira, no, es que el consumo de drogas es dañino para la salud. Con decírselo una vez ya es suficiente. Y no es así. Es necesario en esa conversación, en ese día a día, estar enviando el mensaje, ¿cierto? Y a veces el mensaje no es, mira, no consumas drogas o no consumas alcohol. Es que adolescente también lo pueda ver en su contexto. ¿Sí? En que no es que mi papá no consume drogas, no consume alcohol, sino que mi papá también se logra regular y regula también sus propios impulsos. Entonces va manejando en cosas tan sencillas como que va manejando y tiene la capacidad de controlarse si el otro carro del lado se le pasó y le pasó muy cerquita y cómo reacciona mi papá frente a eso, ¿cierto? Entonces yo en ese momento no le estoy diciendo, mira, es que tú tienes que aprender a controlarte, a regularte, ¿cierto? Y a controlar sobre todo la impulsividad que es tan compleja en ellos el llegar a controlarlo cuando para nosotros los adultos es muy complejo manejar el tema de la impulsividad. Entonces, a veces el mensaje no es solo ese mensaje directo de no te dejes llevar por tus amigos, no vayas a consumir alcohol, no tengas estas conductas de riesgo, sino que también está en ese ejemplo que yo le doy en la cotidianidad del contexto. Exacto. Es que hay papás que le dicen a uno que los hijos son muy igualados, pero mira, pues Lina, entonces que como yo sí puedo usar el celular hasta tarde, entonces que, ¿por qué no? ¿Cierto? Y que como yo sí puedo llegar hasta, tarde de salir con mis amigos, entonces es que yo ya estoy grande, yo ya estoy adulto, yo ya aprendí, yo ya pasé por esa etapa y entonces yo sí puedo y ustedes no pueden. Y ante eso yo digo sí, pero no, ¿cierto? Un poco como lo que tú estás diciendo, Andreita, o sea, los muchachos observan mucho el comportamiento de los papás, ¿cierto? O sea, el adolescente es súper observador. Y el adolescente es como ese espejo donde uno como mamá y como papá se asoma y ve todos sus defectos, ¿cierto? Porque ellos constantemente te están diciendo cara de Mariana, ¿usted por qué hace así? ¿Usted por qué habla así? ¿Usted por qué se vistió así? ¿Usted por qué dijo así? ¿Usted por qué yo no sé qué? ¿Cierto? Eso es tema de otra charla, ¿cierto? Donde uno tiene que aprender a comunicarse con el adolescente, o sea, eso es otro tema, comunicación con el adolescente. Pero lo que te quiero decir es que sí debemos cuidarnos mucho de ser un buen ejemplo, como dices tú, porque ellos aprenden por modelamiento, ¿cierto? O sea, ¿cuál es el modelo de mamá y de papá que estamos viendo? No porque tengamos que ser perfectos, ellos ya descubrieron todas nuestras imperfecciones, ¿cierto? Eso es para que estemos un poco tranquilos, como para decir, ay, Dios mío, necesito un entrenamiento para mamá y para papá. Pues sí, pero digamos no en esas, no tan exagerado. Pero sí es importante saber que estamos modelando, ¿cierto? O sea, por ejemplo, en ese tema que dice Andreita de la regulación emocional es importante porque ellos ya nos copiaron
¿Qué hacemos frente a una frustración? ¿Cómo manejamos la tristeza? Es que hay unos, por ejemplo, el tema del perdón es una de las cosas que ellos más dicen, ¿cierto? Entonces dicen, por ejemplo, yo me equivoco y yo tengo que pedir perdón, ¿cierto? Pídale perdón a su hermano, pídale perdón a su mamá, pídale perdón. Pero usted cree que mi mamá me ha pedido perdón y me ha gritado. ¿Usted cree que mi papá me ha pedido perdón y me ha gritado y se ha ofuscado conmigo y me ha dicho cosas horribles? Ellos no piden perdón. Entonces, mira que estos chicos a estas edades son súper perceptivos y observadores del comportamiento de los padres. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, yo también debo aprender cosas, debo solucionar cosas. Es que la mamá, las que somos mamás de adolescentes, aprendemos más en esta etapa de la vida que en cualquier otra. Total. Porque Y es un aprendemos que reto. tenemos que comunicarnos mejor, tenemos que pedir perdón, tenemos que regular nuestras emociones, tenemos que saber hablar y comunicar. Entonces es otro mundo, pero es muy interesante. Lina, yo quería hacerte una pregunta porque ahora que tú mencionaste pues toda esta parte inicial de este primer cuestionamiento, mencionaste que los chicos requieren un factor externo como una voz que son los padres, pero yo casi siempre escucho que ellos al último que escuchan es al padre o a la madre, o sea, de verdad sí, esa vocecita de nosotros los papás sí cala o eso es como la mayoría sientes que eso escucha al amigo, a la amiga, al novio y al papá, ¿no? Sí, pero no te lo dice. Sí te escucha, pero no te lo dice. No lo dicen a nosotros o al profesor, ¿cierto? El profesor es otra figura de autoridad muy importante para los adolescentes. Y a ellos les cuentan lo que pasa en casa y lo que dice la mamá y lo que dice el papá, así tengan los audífonos aquí, ¿cierto? Pero ellos saben lo que uno está diciendo y ellos saben lo que la mamá opina acerca de él, ¿cierto? Es que mi mamá haría esto, mi mamá diría esto. Entonces, delante de uno no te dice, ¿cierto? O sea, delante de uno como mamá y como papá, no. No te da la razón, No te muestra que eso que tú estás diciendo, lo que pasa es que en una conversación de adultos uno es capaz de asentir, ¿cierto? Y decirle al otro, ve, lo que estás diciendo es muy interesante, el adolescente no te lo va a decir, ¿cierto? Pero lo dice en otros contextos. Ah, mi mamá opina que, ¿sabes dónde? Me dijo, mi mamá me dijo. Me dijo, o yo escuché a mi papá diciendo que. Y mira, ¿sabes dónde veo yo mucho esa, pues como exactamente esa situación? En la parte vocacional, porque yo trabajo todo ese tema vocacional y de proyectos de vida y sí, entonces a los papás nos interesa que en determinada edad, en determinado momento, pues ellos empiecen a buscar qué quieren hacer, qué carrera quieren estudiar, sí, o sea, empezar a orientar un poco más esa parte de su proyecto de vida. Y siempre llegan diciendo, es que mi mamá dice que yo soy bueno para, o mi papá dice que, pero cuando los papás vienen a la entrevista dicen, sí, pero siempre me mira feo cuando yo digo una cosa de esas, ¿cierto? Y sin embargo, hay algo que no podemos perder de vista. El adolescente siempre quiere cumplir con las expectativas de los padres, no nos quieren decepcionar, no nos quieren defraudar, por muy rebeldes que sean, siempre piensan en mamá y papá. Yo creo que eso es algo consolador, es algo, ¿cierto? y es algo bonito. Sí, es algo bonito. La semana pasada teníamos un congreso de investigación, chicas, aquí en la Universidad Adventista, de Universidades Adventistas de las Américas, pues de Centroamérica y Suramérica. Y una de las investigaciones que trajeron referente a los adolescentes mencionaban una investigación bastante interesante, Lina, donde estaban comparando el relacionamiento del adolescente con la madre, el adolescente varón, y el relacionamiento con el padre. Para concluir, lo que ellos llegaban es que el adolescente hombre busca el vínculo con la mamá y con el papá busca la protección.
¿sí? Hicieron pues desde un corte muy desde la psicología positiva, pero buscaba como ese vínculo con el papá. Y en el caso de las mujeres, de las niñas, también buscan el vínculo con la madre y la protección con el padre, pero en menor intensidad. O sea, como que el adolescente varón busca con mayor intensidad el vínculo con la mamá, mucho más que lo que busca la adolescente en la mamá. Es más intensa esa necesidad de vínculo. Eso también nos muestra lo que tú estás diciendo, y es que al final del camino ellos sí escuchan, que no nos lo reconozcan es otra cosa, ¿no? Hay un investigador en neuro que viene reportando ya hace como unos 3 años para acá investigaciones donde muestra cómo el sonido de la voz de los papás sí alcanza a segregar cortisol en ellos, les genera cortisol. El timbre de voz, que antes era un timbre de voz en la infancia, de protección, de búsqueda, de supervivencia, para que les dieran de comer, para que pudieran estar en un contexto, ¿cierto? Pero se logra percibir un grado de cortisol que se segrega para ellos en el momento en que el papá y la mamá están hablando, sobre todo cuando los papás están colocando este tema de los límites y el manejo de la autoridad. Estamos hablando de cosas muy interesantes, pero antes de seguir yo quiero saludar a las personas que tenemos aquí conectadas porque ni que nos olvidamos de ustedes. Cuéntenos, por favor, desde dónde se están conectando. Mónica Caballero nos dice que está desde Estados Unidos. Mónica, muy buenos días. Muy bien, ¿desde dónde está Mónica? Por aquí tenemos a Laurita. Laura, muy buenos días. Laura, buenos días desde Itagüí. Feliz y bendecido sábado. Laura, gracias por acompañarnos. Tenemos aquí a nuestra compañera en la mesa de trabajo, Jessica. Muy buenos días, un saludo especial. Siempre conectada en Conexión a Mamás. Qué bueno poder contar con invitadas tan especiales. Sí, qué bendición tener por aquí a Lina. Muy bien, tenemos también a Luz Mari Pérez, nos dice saludo especial de feliz sábado desde Granada Meta en un día lluvioso. Gratitud a Dios por ello. En Granada, de Estados Unidos, bajamos a Granada, Itagüí, Medellín. Gladiola está desde México. Saludos desde México. ¿Cómo amanece México en este sábado? Muy bien. Y por aquí tenemos a Ruth Velázquez Pinilla. Muy buenos días y feliz sábado. Feliz sábado, Ruth. Por ahí tenemos a Mónica, que también nos está contactando y dice, fuimos enseñadas que los valores salen de casa. Aquí en Estados Unidos las escuelas públicas son agresivas. Los adolescentes pasan más tiempo en círculos de amigos en la escuela. Aquí ambos papás estamos trabajando y creo que hay falla en la calidad de tiempo. ¿Qué hacer? Nos preguntan sobre el tema del tiempo. Bueno, muy bien, por favor, síganos escribiendo y cuéntenos, háganos preguntas y cuéntenos sobre todo desde dónde se están conectando. Andreita, esta segunda pregunta, Lina, creo que va a ser muy útil. Nos dice, ¿cuáles son las señales de que un adolescente necesita más límites o que los límites actuales no están funcionando? Porque es que creo que es una etapa donde uno no sabe qué funciona. Eso es un mundo desconocido. Entonces, oriéntanos, por favor, porque yo que estoy en pánico, porque ya casi, ya está en el pre, empezó el pre. Sí, bueno, listo. Cuando los chicos empiezan a mostrar ese interés por estar en situaciones que de antemano uno como papá dice, no deberías ir allá, no deberías estar con esas personas, tomaste trago, tomaste licor, probaste. Y hay edades en las que uno dice, está muy chiquito para eso. 13 años, 14, expuestos a unas situaciones que uno dice, no está bien. No está bien que se vayan para una finca toda la noche y haya trago ilimitado y otras cositas, ¿verdad? El consumo de sustancias y yo creo que esto hay que hablarlo abiertamente, el uso de los vapeadores está en
en un tema de consumo fuertísimo, o sea, ni siquiera podría yo decir que va en ascenso. En este momento estamos en el ascenso del uso de los vapeadores. Entonces, cuando ellos empiezan digamos, a normalizar ese tipo de cosas, pues normal, que todos consuman, eso es normal. Sí, o mi amigo o mi amiga, o hay gente del salón que consume y cuál es el problema, ¿cierto? O sea, cuando ven esas situaciones como, mira, eso es muy común entre los adolescentes, entre los amigos, y pues cuál es el problema, porque de entrada le dicen a uno así, ¿y qué? ¿Cierto? O sea, pues yo no lo voy a hacer, eso sí, siempre le dicen a uno, yo no lo he hecho, yo no lo hago, pero pues ahí estoy con mis amigos, ¿por qué no puedo estar con ellos? Ellos sí lo hacen, yo no, ¿cierto? Entonces, en ese momento, ese es el momento más importante para sentarse otra vez a pensar, ¿cierto? ¿Cuáles son los límites que necesita mi hijo en este momento? Los límites a los 13 son distintos que a los 15, son distintos que a los 17, son distintos que a los 10, ¿cierto? Entonces, eso hay que estarlo también revisando y reconstruyendo, ¿cierto? Otra vez hay que volvernos a sentar, papá y mamá o las personas que estamos al frente de, y decir, no, ¿cierto? Hay cosas que tú no debes hacer, no estás preparado para hacerlo, nosotros tampoco estamos de acuerdo por X, Y y Z razón, es importante darle las razones, ¿cierto? No solamente porque lo digo yo y punto, sino que es importante argumentar porque no es bueno que vayas a esas fincas, porque no es bueno que vayas a esas chivas, porque no es bueno que vayas a esas discotecas, porque no estoy de acuerdo en que saques un documento falso para entrar a una discoteca de mayores de edad. No estoy de acuerdo, no me parece, no lo vas a hacer y no vas a ir. Y no por esto, esto y esto, ¿cierto? O sea, es importante. Fíjate que ese marco de referencia es fundamental para protegerlos de cosas. O sea, lo que necesitamos saber es que un límite es un marco de seguridad. Yo se los explico a los papás así, un límite es un semáforo en rojo. Un límite es un semáforo en rojo. El semáforo en rojo, ¿qué te está indicando? Que si tú te lo pasas, te accidentas, es lo más probable, ¿cierto? O accidentas a alguien, o le haces daño a otra persona, o te haces daño a ti mismo. Entonces, y no solamente eso, sino que si estás muy, muy de malas, te hacen un comparendo y tienes que pagar un dinero, que normalmente funciona así. Entonces, el límite es un semáforo en rojo. Y yo no sé qué sería de nuestra sociedad sin los semáforos, ¿verdad? O sea, esto sería un despelote total. Fíjense en ustedes cuando están los semáforos malos, dañados, ¿cierto? En un cruce bien complicado. Todos somos como, Dios mío, o sea, ¿qué pasa acá? Esto es un riesgo muy grande, nos podemos matar todos en este cruce porque todo el mundo pasa y no hay quien regule eso. Entonces el límite es un semáforo en rojo. Por eso es importante identificar dónde hay que poner un semáforo en rojo. Ustedes no han visto calles donde dice, ve, este semáforo es nuevo. ¿Por qué ese semáforo es nuevo? Porque identificaron que ahí se necesitaba ese límite. ¿Para qué? ¿Para qué? Para disminuir el riesgo, ¿cierto? Entonces a los papás hay que explicarles así. Es muy importante poner esos semáforos en rojo, que son los límites en la adolescencia, que es distinto a la norma, ¿cierto? O sea, hay que saber que el límite y la norma son diferentes. El límite no se negocia. Usted no negocia con un policía por qué se pasó el semáforo en rojo, ¿sí o no? El policía o el agente de tránsito te va a decir, te lo pasaste, eso no lo podías hacer, ¿cierto? Pero las normas sí son negociables. ¿Cómo así que una norma es negociable? Por ejemplo, en esta casa, cada uno lava su plato. Pues eso es una norma. Cuando llegues del colegio, te quitas el uniforme, lo llevas al lugar de la ropa sucia, descansas un ratico y te pones a estudiar. O sea, son normas relacionadas con rutinas. Las normas casi siempre están relacionadas con las rutinas, ¿cierto?
aquí hay una norma y es, por ejemplo, que usted, que fue el que nos hizo traer el perro a la casa, usted es el responsable del perro. Eso es una norma, ¿cierto? Bueno, el límite no. El límite es el semáforo en rojo. Acuérdense después de eso. Eso es muy importante, ¿cierto? El límite es el semáforo en rojo distinto a la norma. Son esas cosas que uno dice, mi papá esto no me lo permitía ni me lo dejaba hacer. Yo no podía llegar, salir con mi novio hasta más de las 10 de la noche. O la visita en mi casa era hasta las 10. Un límite, ¿cierto? Bueno, a nosotras nos pasó eso, por eso estamos hablando de esos ejemplos, porque eran reales. Reales. Entonces, son esos límites en los que uno dice, por ejemplo, en mi casa, yo tengo 2 hijos hombres grandes, ¿cierto? Ya les conté, pero para las que se están conectando. Bueno, en mi casa yo les dije 2 límites súper importantes, mi esposo y yo. Ni chivas, ni fincas. Ninguna de las. Ay, pero ¿cómo así? ¿Pero por qué? Sí, ¿cómo así? Todas las fiestas y los cumpleaños y no sé qué. Ni chivas ni fincas. Por esto y esto. ¿Cierto? Tendrían por ahí 13, 14 años. Y eso lo volvemos a hablar más adelantico. Claro, al día de hoy, pues yo no les puedo decir, no van a una finca. No, el pelado tiene 23 años, ¿cierto? Es más, él a veces me dice como, están organizando una finca, los de la universidad, y qué pereza, ¿cierto? Entonces uno dice, bueno, ya no me tengo que meter ahí. Pero mira qué interesante uno tener cosas en las que uno dice, no, esto definitivamente no. Usted no va a ir a ninguna discoteca con documento falso porque usted no es mayor de edad. Usted no puede ir allá, ¿cierto? Pero es que hay mamás que le sacan el documento falso al hijo. Completamente. Hay mamás que se lo sacan. Cerrador. O hay mamás que después de que se dieron cuenta, dijeron como, bueno, no, es que mira cómo son son muy avispados, son hábiles, y mira, sí, se fueron para allá, eso fue un problema después. Entonces no podemos minimizar esas situaciones de riesgo, no podemos normalizarlas, ni minimizarlas, ni decir, pues sí, ellos son jóvenes, y unos jóvenes hacen muchas pilatunas. No, yo creo que hay que atajar eso, yo creo que hay que atajarlo, hay que conversarlo y hay que decir, no, esto, cierto, en casa no lo vamos a permitir, no lo vamos a volver a hacer. Pero eso tiene que estar amarrado también a un marco de conversación amorosa. Eso es muy importante. ¿Sí? Pero yo creo que ya me pasé mucho de temas. Me surgió una pregunta. Hoy tengo muchas preguntas. Qué bueno. Ese límite de que tú hablas, ¿se pacta con ellos? No. ¿O solo la norma? La norma. Yo soy abogada, entonces cuando hablaste del límite de la norma, estaba muy atenta. Pero entonces ese límite, o sea, no. Decidimos los padres. Punto. Sí. Y es muy importante esa pregunta, muy importante. Algo por lo cual los papás no ponen límites es porque no saben que es un límite, ¿cierto? Y a veces uno dice como, no, estos papás que dejan hacer de todo a los muchachos, a los niños, mire, no, lo que pasa es que no saben que es un límite, entonces a los papás hay que psicoeducarlos en ese tipo de temas, ¿cierto? El límite no es negociable y normalmente los chicos, nos devolvemos a la pregunta anterior, se indisponen mucho ante ese límite, se indisponen, ¿cierto? No les gusta que le pongan ese tipo de, ¿sí? O sea, de límites tan radicales, pero para nosotros es muy importante porque los estamos protegiendo y los estamos amando. Hay personas adultas que dicen, no, es que a mí me falta ponerle límites a las personas, se sobrepasan conmigo, yo tengo problemas para ser asertivo, no soy capaz de decir que no, me da culpa, y cuando uno se devuelve a la adolescencia, no hubo límites, no aprendió. ¿Cierto? Entonces, fíjate. Y a nivel afectivo el problema que también eso va a crear, porque si mis papás no me colocan ese límite,
que en otras palabras es protección, es cuidado, ¿cierto? Seguridad. Entonces, es seguridad, entonces no me quieren, me dejan a la deriva, no me quieren. Pero para completar tu pregunta, las normas sí las podemos construir todos juntos. Ay, no, ma, Se pero como negocia, así es lo que se negocia. solamente una horita el celular, no, 3. Venga, pues negociemos, 1 hora y media, pues. Bueno, 3, pero viernes por la tarde, que ya llegues del colegio, o el sábado, dependiendo de la edad, pues, ¿cierto? O el sábado por la tarde, el fin de semana, pues. ¿Cierto? Yo estoy de acuerdo con los controles parentales. Me parece que están muy bien, ¿cierto? O sea, que el papá y mamá sean los que puedan controlar el uso de dispositivos, me parece muy bueno, es genial, ojalá lo puedan tener. Los controles parentales, no solamente para controlar el uso del tiempo en el dispositivo, sino también para Contenido. el contenido, exactamente las aplicaciones a las que acceden. Entonces creo que es importante eso. El tema de la norma se negocia, sí, se negocia. Pues yo no voy a poner consecuencias por todo, porque porque no tendió la cama, no recogió los zapatos. No, hay mamás que somos muy, a mí me gusta el orden, pero hay unas que son muy autoexigentes con ese tipo de cosas, el orden, la limpieza. Hay adolescentes en su mayoría que no son tan ordenados, ¿cierto? Y a veces las mamás ponemos problema mucho por ese tipo de cosas, o sea, es importante la norma por el orden, por la rutina, pero a veces en casa todos los días algo pasó, dejó la media allí, no recogió la ropa, no lavó el plato, no, entonces todo el tiempo ya nos estamos enfocando es en lo que el niño no hace, ¿cierto? En lo que no hizo, en lo que no recogió, en lo que no lavó, y ahí caemos en una trampa tremenda porque nos volvemos cantaletosas, nos volvemos, sí, o sea, ¿por qué no hiciste? Yo te dije, a veces cuando damos 3 instrucciones, acuérdate de lavar la ropa, lavar la loza y quitarte el uniforme, y el niño no escuchó y no la última. Pero yo te dije, no le demos 3 instrucciones, pero acuérdese que esto es otro tema, ¿cierto? De comunicación con el adolescente. El tema de la norma sí lo podemos construir juntos, lo podemos construir. Son acuerdos, porque terminan siendo acuerdos de convivencia dentro del contexto familiar. Exacto. Y no es necesario tener muchas normas. Es que en mi casa hay 15 normas. No, muy aburrido, pues imagínate, o sea, eso no es funcional. No es funcional porque no las va a cumplir todas todo el tiempo y porque es estar pendiente de si cumplió o no cumplió es también muy desgastante para uno como mamá y como papá, entonces no. Pero el tema del límite sí es importante y no es negociable y el hecho de que nos estemos pensando en cómo va a ser ese adolescente adulto, ¿cierto? Entonces nos permite a nosotros decir, bueno, en este momento vamos a ser más firmes con el tema de la norma porque nosotros queremos hijos funcionales adultos, ¿cierto? Y que sean capaces de prever riesgos, anticipar, percibir ese riesgo y poder decir en algún momento, no, yo no fui allá porque yo vi esto, yo no hablé con esta persona porque yo vi esto, o yo no me metí en esa relación, o cuando me metí en esa relación fui capaz de ponerle límite a esa relación, ¿verdad? Entonces, sí es muy importante reconocer lo fundamental de este tema. Lina, esto que hemos estado conversando va muy atado a nuestra siguiente pregunta, y es, ¿cómo establecer límites de forma efectiva sin caer en la imposición autoritaria y tampoco en el otro extremo, que sería entonces la permisividad excesiva? Porque es que creo que ese equilibrio es el que puede costar mucho, mucho a los papás, a los abuelos, a los cuidadores. Cuesta mucho, además porque a veces mamá y papá tienen estilos diferentes, ¿cierto? Porque ellos vienen también de estilos de crianza distintos. Entonces, a veces
el papá es más autoritario, ¿cierto? Digámoslo pues así, o más firme, más claro en lo que quiere. Mamá nos da un poquito más de dificultad poner esos límites, entonces los corremos, los conversamos, sí, entonces somos un poquito más frágiles, digamos, en ese sentido. Cuando hay esa disparidad en el estilo de autoridad es un poquito más complejo. Lo ideal es que mamá y papá puedan conversar sobre esto, ¿cierto? Antes, Y se unificar. sienten, piensen. Eso es tan importante, o sea, la comunicación entre la mamá y el papá, porque pues los hijos tienden pero es que a mi mamá no lo vi así como usted, ¿cierto? Y eso es un problema tenaz, o sea, cuando la mamá piensa una cosa, el papá otra, y ellos se van por el lado que más les Les favorece. convenga. Les conviene, exacto. Mi mamá es la brava y mi papá no piensa eso. Entonces, cuando uno habla con el papá dice, no, yo sí pienso, pues que yo no sé cómo decirle. Entonces, la mamá es la que dice, no, el papá también tiene que aprender a decir, apoyar, acompañar. Entonces, mira, hijo, estamos de acuerdo en esto, ¿cierto? O sea, es importante, pero estamos hablando dentro de un marco ideal. Eso no pasa siempre. Y cuando hay papás separados, pues menos que pasa, ¿cierto? Porque en la casa del papá hay unas normas y unos límites, y en la casa de la mamá hay otras, y se complica más el tema, ¿cierto? Pero lo real es que es importante que haya esa comunicación papá-mamá, muy importante, ¿cierto? Y puedan previamente consolidar los límites que para ellos van a ser importantes. ¿Cómo hacerlo sin ser ni permisivo ni autoritario? Ese es otro tema, el estilo de autoridad. De autoridad. El estilo de autoridad, claro, para que cada uno pueda identificar cuál es su estilo. Pero sí me parece importante ser claros. Cuando uno empieza a titubear, es que a mí me parece que, acuérdense que los hijos a uno inmediatamente lo identifican. Mi mamá está insegura o mi papá no está muy seguro de que yo, ¿cierto?, pueda o no pueda hacer esto. Entonces hay que hablarlo con claridad. Hay que hablarlo con claridad, hay que ser concisos, hay que explicar y hay que decir sí o sí porque te amamos. Tal vez en este momento no lo entiendas, estás enojado con nosotros, tú querías ir a esa chiva, tiene 13, tú querías ir a esa chiva, pero, y sí, es cierto, uno quiere pasar bueno, pero hay muchas oportunidades y situaciones en las que puedes pasar bueno, pero no nos parece por esto, esto y esto, ¿cierto? Y mantenerse dentro de Y ese... mantenerse, y así el niño esté llorando, porque le salen lágrimas, no te quiero ver, no te quiero hablar, vete de aquí. Sí, o sea, no estamos contando con la reacción del niño. La reacción de estos chicos hacen que uno muchas veces se patrasee, ¿cierto? Como decimos los paisas, se patrasee con los límites y diga, ay, qué pesar, van todos los amiguitos en esa chiva, ¿cómo lo vamos a dejar por fuera de? Pero pues hay situaciones, pues yo estoy poniendo el ejemplo de la chiva, pero hay muchas situaciones en las que se exponen al consumo de licor a los 12 años, a los 13. ¿Por qué? ¿Cierto? Hay papás que le dicen a uno, Lina, pero es que de todas maneras va a tomar. Así, yo sé que va a probar la A cerveza, cualquier escondidas. cosa de esas, pero ¿por qué tiene que ser a los 12? ¿Y por qué en una situación en la que yo pude haber detenido y parado? ¿Por qué? ¿Cierto? Lo va a hacer a Entonces, escondidas. Es que si no lo hace aquí, él va a hacerlo luego a escondidas. Y va a exactamente, buscar la manera de hacerlo. Y eso total, hace que muchas veces cedamos ante ese límite, y ahí es donde está el riesgo. Porque el exactamente, límite no se negocia, no son no se negociables los límites. negocia. Si eso nos queda claro hoy en el programa, Andreita y Mónica, yo creo que quedamos súper contentas por lo que logramos poner en el corazón y en la mente de todas las mamás y papás que nos están escuchando, ¿cierto? Y es entender por qué es importante.
porque es importante no ceder, porque es importante conversar, porque es importante dar las razones, porque es importante, porque los queremos, los amamos y los cuidamos, ¿cierto? Y ese Así es. marco de seguridad es súper importante. Muy bien. Bueno, vamos a saludar a la gente que se sigue conectando a esta hora. Ya en nuestra última parte del programa tenemos a Jessica Chacín desde Montemorelos. Jessica, cuéntanos cómo está México. Qué alegría verlas en acción. Gracias por esos temas maravillosos. Jamie Ayala, que la tuvimos aquí de invitada. Muy buenos días, tema muy interesante. Jamie, Dios te bendiga. Luz Mari Pérez Espinel nos dice, soy una convencida que sin amor los límites no funcionan. La dificultad está en que como padres colocamos límites en el momento en que se presenta la situación. En ese momento nuestros hijos reaccionan negativamente y como padres pensamos que en ese momento debemos ejercer la autoridad. Y es allí donde gritamos, golpeamos y en vez de ayudar a nuestros adolescentes, los maltratamos y perdemos la conexión con ellos. Entonces, recuperar la conexión es más difícil. Dime, qué buen aporte que nos está haciendo Luz Mari. Y totalmente es así, o sea, los límites es todo el tiempo estar y se educa en los límites, en el lenguaje, en la manera como hablamos con ellos, en el diálogo que tenemos en la familia, todo el tiempo están los límites, no cuando aparece el problema, entonces aparece el límite, no, los límites se establecen, incluso se empiezan a establecer desde la infancia. Exacto. Muy bien. ¿Quién más está por aquí? Cuéntenos, por favor, desde dónde se conectan y por favor compartan este programa que sea bendición para muchas, muchas otras personas. Mari, tú y tus preguntas, cuéntanos, ¿qué más tienes? Precisamente en este contexto de lo que nos dice Luz Mari, vamos con la siguiente. Muchos padres sienten culpa al poner límites y ven el enojo en sus hijos, porque vienen drama, enojo, grito, la tirada de puerta. Y frases que nos lastiman a los padres también. ¿Cómo podemos manejar esas emociones como padres y mantenernos firmes por el bienestar de nuestros hijos? Es que yo creo que ahí es un tira y afloje, Lina, que no sé cómo vas a hacer para explicarnos a nosotros cómo manejar una situación tan difícil en un momento tan crítico en la familia. Es cierto que esa pregunta es compleja, como dice Mariana y como decía nuestra anterior participante, porque nos enganchamos con ellos, nos enganchamos con su reacción, ¿cierto? Hay una autora mexicana que escribe mucho sobre eso, sobre el tema de la disciplina y cómo ejercer una autoridad, pero desde una línea respetuosa y amorosa. Ella se llama Rosa Barocio y tiene unos libros, una serie de libros muy bonitos para acompañamiento a los padres en todo este tema de adolescencia. Y ella dice que el adolescente parece montado en una montaña rusa, ¿cierto? Digamos como por todas esas experiencias, vivencias, reacciones, emociones, pero que ese no es el problema es cuando los papás nos montamos en esa montaña con ellos. Con ellos, entonces, cuando nos subimos en el carrito de atrás. Exacto, sí, es Andreita, sí, así es. Entonces, eso a mí me ayudó mucho a entender que si mi hijo está enojado, tengo que entender qué es la reacción de él y su emoción. Yo no tengo por qué enojarme parejo con mi hijo, ni tengo por qué decir cosas que lo agredan, o sea, es que la conversación era una y terminamos peleando por otras cosas, ¿cierto? Entonces, sí es muy importante entender esa parte de no engancharnos. Eso es una frase que usamos mucho los psicólogos, no te enganches, no engancharnos mucho con esa reacción de nuestros hijos, de molestia, y pueden decir cosas muy duras. Muy dolorosas. Tú no me quieres, los odio, ¿cierto? Te odio. Te odio, Sí. Tú no me quieres, nunca me has querido. En cambio, las otras mamás, las mamás de mis amigos sí son queridas, ellas sí son comprensivas, ellas sí me quieren, ellas sí nos quieren y tal cosa, ¿cierto? Y cuando a uno lo comparan, eso es una puñalada al corazón, porque uno dice, yo tan mala y las mamás de los otros niños tan buenas. Pero ahí es donde hay que ponerle sentido y lógica. ¿Por qué lo estoy haciendo?
¿cierto? ¿Por qué lo estamos haciendo como papás? Entonces recuerden, marco de seguridad, queremos hijos adultos funcionales, uno vuelve y recuerda todo eso y vuelve y se pone firme, ¿cierto? Y algo muy, muy importante, la validación de las emociones de los hijos, ¿cierto? Yo te entiendo, hijo, en serio, o sea, para ti es muy importante eso, yo sé que querías, no, tú no entiendes, yo sí entiendo y entiendo que te sientas muy mal y yo también me siento mal, porque yo quisiera que tú estuvieras tranquilo, pero yo sé que no vas a estar tranquilo. Esa es una conversación que hay que tener con los hijos. Yo te entiendo. Y si te cierran la puerta, pues por la noche vuelves y lo abordas. Al otro día, al fin de semana, mi amor, yo sé que estás cuando conmigo, ya baje la marea. cuando baje la temperatura. Entonces, en ese momento le digo, yo sé que estás enojado conmigo, yo sé que te sientes muy mal, y sobre todo el día de la fiesta, ¿cierto? O el día, El día del permiso, el de día la del salida. permiso, Ah, el día de sí. la chiva, el día de la finca, el día del paseo, el día... Ese día, yo sé que estás enojado conmigo, yo sé que estás muy triste, vete, no te quiero ver. No nos enganchemos con eso, acuérdense en que no nos podemos montar en esa montaña rusa con ellos, ¿cierto? Pero sí es importante validar los sentimientos, buscar apoyo, ¿saben? Eso es muy importante, Mariana, Andreita, o sea, tú sabes que a esas familias también hay que decirles, venga, ¿cierto? Levantemos la mano, busquemos apoyo, un tercero, un externo, una persona neutra, un consejero que nos pueda ayudar a comunicarnos mejor y entendernos en lo que nos está pasando. Y eso, descansa mucho la familia, ¿cierto? También es importante, pues como eso. Y lo que les decía ahora, recordemos siempre por qué lo estamos haciendo, el por qué, ¿cierto? Y eso hace que uno, pues, digamos, no se salga de lo que está realizando en ese momento. Y que van a haber situaciones de tensión, o sea, es inevitable. Van a suceder situaciones de tensión donde la adolescente no quiere caminar bajo el límite, porque tú la Exacto. norma la puedes negociar frente a esa norma, que tiene que ver con la convivencia dentro del contexto de recoger Uh-huh. la ropa, todo lo que Lina nos decía hace un momento. Que se puede llegar a negociar, ¿no? Entonces, negociar es listo, no lo vas a hacer apenas llegues del colegio, lo vas a hacer después de que descanses, vas a recoger tu Uh-huh. ropa, la vas a llevar allá, ¿cierto? No Uh-huh. llegas directamente a estudiar, listo, vas a descansar y luego llegas a estudiar, pero finalmente lo haces, o sea, no es ceder frente a la norma tampoco, es hacerla mucho más lógica y más adaptada como al contexto de la familia, de cada familia tiene sus normas y las va a adecuar según los movimientos que se van teniendo dentro de esa familia. Los Exacto. límites no se negocian y como no se negocian, pues siempre va a encontrar esa contraparte que te va a decir, pero ¿por qué no? Y eso también va a depender también mucho de ese adolescente y de esos rasgos de personalidad de adolescentes. Correcto. Hay adolescentes que frente a la norma y frente a los límites se adaptan sin mayor Sí, complejo, o sí. sea, logran Uh-huh. adaptarse y entonces ahí uno escucha a los papás decir, ay, pero ¿por qué dicen que los adolescentes son tremendos y el mío es súper juicioso? Porque tiene uno. Sí, Pero cuando uno tiene más de un adolescente en casa, uno logra percibir que son totalmente, todos los cerebros son exacto. diferentes y Así los es. adolescentes son diferentes, pero en su mayoría les cuesta mucho este tema del límite sumado a la escucha y el sonsonete de la voz de los papás, que Sí, también hace que como que se resistan frente a ciertas normas exacto. y en ese punto estoy muy de acuerdo con Lina y es la importancia de que nuestros adolescentes también estén rodeados de líderes que puedan tener como esa función de acompañar Correcto. desde lo correcto, desde lo que es, porque sí, ellos van a llegar en ese momento en que van a escuchar es el amigo, escuchan Uh-huh. mucho más fácil al profesor, ¿sí? Me Exacto. sucedía la semana pasada con una familia que me decía, no, nosotros no le podemos decir a nuestro hijo que por favor se calme, que se tranquilice, que tiene que pensar en su proyecto de vida. Yo decía, pues yo exactamente las mismas palabras utilicé en consulta y el muchacho no se enojó, no le pasó nada, ni se airó, ni se subió, nada, no le sucede nada cuando otra persona se lo dice. Y es porque ellos
claro, van a estar mucho más receptivos a lo que otros les podemos decir, pero la importancia también de esos acompañamientos y de los círculos, pienso yo, donde nosotros estamos educando a nuestros hijos, ¿no? Entonces, si el círculo donde yo estoy educando a mis hijos es un círculo social también de protección, entonces es un círculo social donde aquí no vamos a consumir, aquí no se consume droga porque no está en nuestro estilo de vida, sí. porque cuidamos nuestra salud y la tenemos muy clara frente a ese tipo de cosas, no vamos a fiestas, no nos salimos, cuidamos nuestro cuerpo porque tenemos claro que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, pero no porque la mamá y el papá lo dicen, sino porque yo logro interiorizar el por qué. ¿Por qué es importante que tú cuides tu cuerpo? Porque es importante que cuides tu alma, porque es importante que te desarrolles en todas las esferas de tu vida, ¿sí? No solo en la académica de ir al colegio, sino también en lo espiritual, de congregarse, en lo social, de tener amigos que le aporten y él saber diferenciar y escoger sus amigos. Entonces, este tema de los límites, como Lina nos ha venido explicando, pues es un tema que tiene mucha tela que cortar, porque no implica solamente el que tengamos claro los límites. Los límites hay que tenerlos claros desde que ellos están niños. Y es sentarnos, no en el momento que llegó el problema, y es sentarnos desde antes de que lleguen a la adolescencia. ¿Dónde está el límite para él? ¿Dónde va a estar ese límite? O sea, es mucho antes de que ellos lleguen a la adolescencia que nosotros tenemos que conversarlo en pareja y en familia. Las normas se van estableciendo a medida que ellos van creciendo y se van desarrollando. Que igual, hay chicos que las normas también les cuesta muchísimo, que son las peleas constantes pues que hay con los adolescentes, ¿no? Por el tema de las normas es como la cantaleta siempre de nosotros los papás, pero los límites no se negocian, los límites ya es diferente, no son los semáforos como Lina nos enseñó. Lina, este tema de la montaña rusa, cuando nos trepamos los papás ahí, que quisiera como en este punto hacer énfasis en eso, y es, ahora nos hablaste del perdón, y creo que es algo clave por lo que nos has explicado en este tema de la adolescencia. O sea, cuando definitivamente todo salió mal, ¿sí? Pongamos ese panorama porque pasa en la vida real. Sí, claro. O sea, en la vida real los niños están furiosos, nos dicen cosas feas, pero los papás cometimos el grave error de montarnos a la montaña rusa y explotamos y decimos cosas feas, incluso pues todavía se ve mucho que golpean a los chicos, pues a mí me parece inconcebible, pero pasa que los papás también somos humanos y perdemos el control. Así es. Digamos, alguna estrategia, algún consejo para ese papá que está dolido, porque es que los que somos padres sabemos que cuando nos equivocamos y pasamos un límite y lastimamos a nuestros hijos, luego quedamos con un dolor que nos lacera y que nos damos duro, pero ¿qué hacer en ese momento? O sea, sí, qué buena pregunta, Mariana. Mira, yo creo que lo más importante es reconocer nuestra vulnerabilidad, ¿cierto? O sea, es importante saber que sí, que nos podemos sentir mal, que nos podemos sentir tristes, que nos podemos sentir que no tenemos las herramientas para manejar ciertas cosas. Es que es en serio que a veces uno dice, ¿y uno aquí qué hace? Pues, ¿qué le respondo? ¿Qué digo? ¿Cierto? O sea, es complicado. O sea, yo creo que es importante reconocer nuestra vulnerabilidad y también autovalidarnos en eso que estamos experimentando y sintiendo. Pero sí es muy importante, definitivamente, si hemos herido el corazón de nuestro hijo, es muy importante tener esa conversación, ¿cierto? Porque a ellos les enseñamos a que nos pidan perdón o a que le pidan perdón al hermanito. Entonces es importante uno también poderle decir, mira hijo, yo me equivoqué, esa reacción no estuvo bien, la verdad, o sea, discúlpame, perdóname, voy a intentar no volverme a salir de mis cabales como lo hice, y eso genera una paz que tú no te imaginas, o sea, eso vuelve, reconecta en la relación con los hijos. A veces uno dice como, uno cree que mostrarse vulnerable frente al hijo es perder autoridad, falso, ¿cierto? O sea, tenemos que ponerle una X a esa asociación porque eso no es verdad, ¿cierto? Entonces, todo lo contrario, nos conecta más,
porque nuestros hijos ya identificaron que nosotros éramos vulnerables, entonces, e imperfectos, ¿cierto? Pero de eso está hecha la relación, de personas imperfectas que buscamos cada vez construirnos y aprender más. Entonces, pero bueno, como siempre hemos dicho, Mariana, este es otro tema, pero me parece interesante la pregunta por eso. Muy bien. Mari, el tiempo se nos está acabando. Vamos con la doctora Milena Rey, está por aquí y nos dice, buenos días. Es que yo estoy sin gafas. La complejidad en esta etapa está en que la adolescencia de nuestros hijos es que los padres generalmente están pasando por etapas de crisis. Algunos autores afirman que la etapa de los 40 ha sido definida como la segunda adolescencia. Entonces tenemos en el hogar padres e hijos en adolescencia, en una montaña rusa de emociones y cambios, lo que amerita que nos preparemos para esta etapa. De ser necesario, busquemos ayuda profesional. Por otro lado, Dios nos da la pauta. Bueno, aquí ya no alcancé a ver esta partecita, no sé si por aquí, por el directo está. Bueno, aquí ya no me dejo ver más. Bueno, lo que nos está diciendo Milena también me parece muy importante y son esas etapas en las que llegan precisamente nuestros chicos a la adolescencia. A mí a veces me da mucha risa porque a veces en los estados, al trabajar tanto con adolescentes y con papás, muchas veces, a veces entre semana, coloco en mis estados como de estos memes haciendo referencia a los adolescentes. Es que los adolescentes tal cosa. Y me da mucha risa porque la gente me escribe mucho por ahí. Ay, a mi adolescente le pasa lo mismo. Y yo, sí, eso es una generalidad. Ay, es que si llega así arrastrando el libro, si uno no sabe si me acerco, no me acerco, le hablo, no le hablo. Y yo, de todos los adolescentes, hace parte de los adolescentes. Y uno de esos memes en estos días hablaba acerca de eso. Cuando te diste cuenta que cuando llega tu hijo a la adolescencia, tú estás llegando a la menopausia. Ay, sí. Y te junta la menopausia con la adolescencia. Todo eso también es importante que nosotros lo tengamos presente, pero no para asustarnos, sino para prepararnos, porque yo creo que la oportunidad es eso, no de asustarnos frente a esa etapa, porque todos los adolescentes son diferentes, y sencillamente para prepararnos de que es una etapa en la que todos vamos a tener que transitar con ellos, y eso es como cuando uno recuerda las trasnochadas cuando nuestros hijos nacieron. Entonces tocaba trasnochar y uno decía, ay, esto es muy duro, hay que trasnochar, pero ya después pasa esa etapa y entonces uno dice, no, tener hijos pequeños no es solo el trasnocho, es poderlos consentir, es mimarlos, es apapacharlos, tienen muchas otras cosas hermosas los bebés durante ese primer año pues de vida que es tan precioso y no es tan traumático en realidad después de que uno lo pasa y dice, no, eso no es tan traumático. Esta es otra etapa de la vida y es la adolescencia, donde también tiene cosas para disfrutar con ellos, cosas que podemos conversar, que ya las conversaciones suelen ser mucho más trascendentales y uno puede ver cómo van creciendo y cómo van madurando. Entonces también es una etapa de explorarnos a nosotros mismos, de conocernos, correcto, lo que decíamos hace un momento, porque la adolescencia sí o sí nos va a confrontar, o sea, la infancia fue ese preescolar y ahora sí sigue realmente lo que somos nosotros y es confrontarnos a nuestra propia realidad. Así ya por último, vamos por aquí con el mensajito de Esther Becerra, dice, pobrecitos los padres de ahora, mucha oración. Gracias por ese comentario, porque nos recuerda, no estamos solos. Lo habíamos dicho en algún otro tema que trabajamos con adolescentes y es que aquí también tiene que ver mucho en esa comunicación, ese poder entregar a Dios para que nos dé sabiduría, la oración, el poder de la oración, no solo en la adolescencia, sino en todo el recorrido de la crianza. Dime, María. Andreita, yo sé que el tiempo se nos fue, pero para cerrar quisiera que Lina nos diera un tip así bien efectivo de qué hacer cuando los desobedecen esos límites, porque es una pregunta que me han hecho aquí por el interno, por WhatsApp, que es como la preocupación. Finalmente ya conocimos como todos estos pasitos de la teoría que son muy importantes, pero cuando desobedecen, ¿cómo hacer para, digamos, disciplinar sin irnos a castigos o a situaciones que entristecen a nuestros hijos, sino enfocándonos en ese aprendizaje y en esa conexión que debe haber con el adolescente? Me encanta esa pregunta. ¿Sabes por qué? Porque si continuamos con la misma metáfora del semáforo en rojo, es entender que el límite existe, pero que los hijos se lo pueden pasar. ¿Cierto? O sea, a veces uno cuando pone el límite
cree que ya entendió y que ya lo asumió y que nunca va a pasar. No, sí puede pasar, ¿cierto? O sea, el semáforo en rojo está, pero usted mira para allá, mira para acá, no viene nadie y se lo pasó, ¿cierto? Eso es lo que hacemos los seres humanos con los límites, mirar quién nos está viendo. Pero cuando, ¿quién no nos está viendo o quién nos está viendo para poder pasar ese límite? Entonces, eso es algo que debemos entender los papás. Ponemos el límite, pero llegará, ¿cierto? Algún momento puede en el que se pase en el límite y nosotros nos enteramos, nos dimos cuenta. Las consecuencias existen, sin embargo, no soy muy de la línea de amarrarlo todo a la consecuencia y al castigo, ¿cierto? Entonces, fíjate que cuando uno se pasa el semáforo en rojo, no solamente tienes que pagar el comparendo, sino que te mandan a un curso de educación vial, ¿cierto? Entonces, en ese curso de educación vial vuelven y te recuerdan la importancia de las normas y de los límites. ¿Por qué? Porque es un curso de seguridad vial, ¿cierto? O sea, para que tú entiendas que lo que estamos buscando es tu seguridad. Bueno, entonces en casa vamos a hacer lo mismo, vamos a conversar. No amarremos todo al castigo y a la consecuencia, aunque podemos decir, mira, este fin de semana definitivamente no vas a salir, ¿cierto? Pero esa no puede ser, digamos, como la primera estrategia a la que vamos a echar mano, porque como incumplió con el límite, entonces, ¡pum!, la consecuencia, ¿cierto? Les voy a decir por qué. Porque los adolescentes aprenden a no hacer las cosas es por la consecuencia y no por la lógica que tiene de no debo hacer eso por mi seguridad. ¿Me hago entender? O sea, es muy importante eso, ¿cierto? ¿A qué estoy amarrando? Interiorizar. Exacto, ¿a qué estoy amarrando la consecuencia? Entonces, pues sí, está bien, no salgas hoy o préstame el teléfono, ¿cierto? Pero es muy importante conversarlo. Vamos a conversar qué pasó, qué fue, y ahí volvemos a identificamos otros riesgos. Ay, es que conocí un amigo nuevo que yo no sabía, ¿cierto? Ahí volvemos a identificar otras cosas. Es que con quién está chateando, es que qué amigo le dijo, es que cómo encontró la forma de pasarse este límite. Y yo no sabía. Si todo lo amarro a la consecuencia, entonces no nos enteramos de que están pasando otras cosas. Entonces sí es importante conversarlo, sí es importante, todo tiene que estar amarrado a un sistema de comunicación fuerte en casa. Ahí nos tenemos que preparar también, no solamente en el tema del límite, sino cómo comunicarme con mi hijo adolescente. Y a veces se vuelven unos monólogos donde son los papás los que hablan y hablan y hablan y el niño, ¿cierto? Sí está entendiendo, pero pues que participe es lo ideal, ¿cierto? ¿Qué crees tú que pasó? ¿Cómo lo puedes resolver? No le demos a ellos todas las respuestas, permitámosles que también elaboren. Entonces creo que es muy importante eso que tú dices, Mariana, porque sí se los van a pasar. Pues la verdad, sí. Aunque uno diga, no es negociable, es un semáforo en rojo. No, se lo van a pasar, uno se pasa el semáforo en rojo, ¿cierto? O sea, los adultos hacemos ese tipo de cosas, los niños también se la pasan, pero ¿a qué? O sea, lo interesante es qué hacer después, ¿cierto? O sea, así como nos mandan para el curso de educación vial, pues nosotros también eduquemos en casa. Y digamos, es por seguridad. Volvemos y reiteramos esto, lo que decía Andreita ahora. ¿Cuántas veces hay que hablar de esto? Las 70 veces 7. Todas las veces que sea necesario y que sea posible, vamos a hablar sobre esta situación en casa. Sí, hasta que se interiorice, porque finalmente lo que nos interesa es eso, que ese límite se interiorice en él, porque nosotros la tenemos clara porque ya nuestro lóbulo frontal se terminó de desarrollar y somos adultos, pero ellos no. Entonces hay que llevarlos, es que a ellos la interioricen, lleguen a ese proceso de interiorizar, que ya no tenga que estar papá y mamá encima, sino que ya haya un proceso mucho más interno, que es a lo que llegará por ahí a los 22, 23 años, para arriba que llegarán a eso. Así es, así es. Lina, muchísimas gracias. Con todo el amor, muchas gracias a ustedes por la invitación, de verdad que sí, muy, muy contenta de estar acá, con muchas ganas de hablar y decir muchas cosas, porque yo soy como ustedes, que conversan muy bien,
pero pues el tiempo siempre tiene un límite. Hablando de límites, el límite de tiempo también existe. No nos gusta que se acabe, pero lo tenemos que aceptar. Lo tenemos que Y bueno, aceptar. y en una próxima oportunidad nos veremos con otros temas. Qué rico, claro que sí. Con Muchísimas seguridad, gracias. porque me Muchas dejaste gracias, intrigada Mariana. con todo el tema de la comunicación, así que con seguridad que por acá estarás de invitado. Claro que sí, aquí estaremos con todo el amor. Muchas gracias a ustedes y a todas las personas. Yo los quiero invitar que si le escriben a Andrea, a Mariana o a mí. Yo construí un documento muy interesante sobre los límites en la adolescencia como por etapas, de los 10 a los 12, de los 13 a los 14, como cuáles son los límites que debemos tener en cuenta, que me parece importante en el uso de dispositivos, pues en las redes sociales, ¿cierto? En las relaciones interpersonales que les pueden ayudar, les pueden dar como ese marco de referencia para que se muevan, ¿cierto? Digamos, dentro de esas orientaciones y les quede un poco más fácil construir esos límites. Entonces, si nos escriben y quieren el documentico, Voy a con mucho gusto se los mando. compartirles por aquí, por mensajes, el correo electrónico de Lina para quien quiera comunicarse con Lina y solicitarle este libro, este documento sobre los límites. Quienes tienen adolescentes, ahí ya les aparece en línea para que lo puedan registrar, lo tengan muy cerca y lo puedan trabajar, claro que sí. Lina, muchísimas gracias. ¿Dónde te conseguimos? Las redes sociales, ¿dónde te conseguimos? ¿Cómo te conseguimos? Yo estoy como psicóloga Lina Velázquez en Instagram. Estoy como psicóloga Lina Velázquez y ahí está mi correo, pues que tú se los compartiste ya. Digamos que la página oficial es en Instagram, me pueden conseguir ahí y en mi número de celular que es 314-630-2367. Yo se lo repito rápidamente, 314-630-2367. Si necesitan, no sé, cualquier orientación con muchísimo gusto, información también. Estoy en mi consultorio particular, privado, y creo que es una área asequible, muy asequible en Medellín. Estoy junto a Oviedo, entonces queda fácil porque es por la 4 Sur, entonces es de fácil acceso. Si me necesitan, con muchísimo gusto, con mucho amor y cariño para todos los que quieran alguna orientación. Lina, muchas gracias. Mari, otro sábado más. Nos terminamos de organizar y a seguir corriendo. Gracias a todas las personas que se conectaron, y no solo se conectaron, sino que se mantuvieron durante toda la transmisión. Por favor, no dejen de compartir en sus redes sociales, no dejen de compartir para que este tema pueda llegar a ser una bendición. No sabemos los papás en qué situaciones están con sus adolescentes, y esto puede ser un aliciente y un alivio encontrarnos con estos temas. Dios los bendiga, una feliz resto de sábado. Mari, Dios te bendiga, cuídate. Gracias, chao chicas. Amén, adiós. Gracias. Gracias.